A ver, haciendo tal vez un poquito comentario acerca del examen, espero que les haya ido muy bien. Hubo al final un poco de cambios, ¿no? Con respecto a la práctica de auxiliatura, porque no sé, justamente algo presentía que iba a meter algo, que iba a querer eh, poner ese mismo ejercicio el ingeniero en su examen. Algo me decía. Y por eso es que no lo presenté como práctica, porque si el ingeniero lo hubiera puesto como práctica, no creo que les iba a querer poner como examen, ¿no? Y esta era la práctica preliminar, si lo quieren llamar, y bueno, si lo practicaron, entonces en el examen yo creo que, bueno, espero que les haya ido muy bien. En los métodos estocásticos, bueno, de igual forma, ¿no? Lo trabajamos bien. Bueno, hasta cierta parte conmigo, con Jesús también lo trabajaron muy bien, me parece. Ya, bueno, ya estoy compartiendo pantalla, se nota bien, ¿no? Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. A ver, ¿qué quería más comentarles? Ya, haremos entonces lo que es precipitación, lo de su práctica, y después a ver si nos da tiempito de hacer tránsito de avenidas, ¿no? Podemos hacer esos dos temas, o tal vez tienen alguna otra sugerencia. Hacemos eso, ¿no? Hola, chicos, ¿se escucha o no? Precipitación promedio, ¿no? Está bien que hagamos eso. Ya haremos eso, precipitación promedio. Ya, yo creo que se escucha bien, me parece. Ya, ya, a ver, empezaremos viendo su práctica, pues, para que igual... Me parece que justamente esa práctica es la misma a la que había trabajado yo el anterior semestre. Bueno, esta es la práctica prerequisito para el segundo parcial, donde, bueno, les dicen que ellos, ahí les dan para los ríos Pescado y Martín hasta su salida. Aquí está la cosa, ¿no? Les dice trazar isoyetas y también los polígonos de Thyssen y determinar el promedio espacial de ambas cuencas. Entonces ahí les dejo una imagen, esta mañana lo estaba revisando, y lo bueno es que en este caso les da ese punto de cierre, ese punto de salida, ¿no? Para determinar o trazar la cuenca. Entonces ahí tienes para el río Pescado y este es para el río Martín. Me parece que para este río Martín lo trabajamos, así que va a estar muy propio, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Y ya tienen los puntos de salida, los puntos de cierre, y con eso ya pueden trazar su cuenca. Ya, entonces, a ver, antes de no estoy nada más me permite acercar ya. Esto de hacer ¿cómo se dice? El trazado de la cuenca. Exacto, para hacer el trazado de la cuenca, actualmente se usan, pues, ¿cómo se llaman estos? Métodos geográficos, métodos SIG y toda esa onda, donde a partir de que tú lees este puntito, y ustedes ya deben estar tocando eso de geomática, ustedes le dan estas coordenadas, este punto, y tienen también el DEM, pues de forma automática, el trazado, el determinar la divisoria de la cuenca. Sin embargo, si van a hacer de forma manual, pues simplemente lo pueden hacer de esta forma. Miren que acá lo importante acá es tener este puntito nada más. Uy, no sé por qué se pasó esto. Saben delimitar bien, ¿no? De todos modos, en Internet hay personas, pucha, muy capacitadas, ponen cómo determinar el trazado de una cuenca y van a ver personas muy capacitadas con duraciones de minuto de los videos de 5 o 7 minutos y así que va a estar propio. Esto se los dejo como tarea. De todos modos, ahí hay un video, pero pucha, se pasaron los del anterior semestre, me hicieron delimitar toda la cuenca. Pero bueno, ahí les paso el dato, ¿no? O sea, les van a enseñar muy bien todo esto porque esto del trazado se necesita mucha práctica para ser diestros, pero actualmente en un reporte hidrológico, un proyecto, etcétera, se usan los métodos geográficos, el ArcGIS y otros tipos de softwares.
La idea solamente es la siguiente, pero van a ver que con esto sale el tiro esto. Miren que aquí tienen estas curvitas para empezar con la determinación de la línea imaginaria para delimitar la cuenca, ¿no? En resumen, tienes este punto de cero, estaba poniendo este punto de cero, lo bueno es que se los puso ese puente, ese punto de cierre, donde ahí se puede estar haciendo un puente, una alcantarilla, y es lo que nos interesa. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer la delimitación de la cuenca. Por la derecha o pueden empezar por la izquierda, por donde ustedes quieran. El detalle está en que miren que aquí tienen como curvitas en U más o menos. Aquí están como esas curvitas en U. ¿Pueden ver? Lo estoy tratando de sobreponer ahí, tratárselos de dibujar. Con el mouse se me hace un poquito difícil. Sobre estas curvitas en U, que están cóncavas en este sentido, nosotros tenemos que ir pasando por estas curvitas en U de forma perpendicular. Entonces, por ejemplo, voy a partir acá de este punto y voy a ir de forma perpendicular a esta primera curvita, ¿no? Casi perpendicular, ¿no? Medio que el terreno está muy caprichoso y demás, pero ahí vamos, de forma perpendicular, luego nos vamos por acá, luego este otro pico, luego este otro pico, luego este otro pico y de esa forma van a ir cerrando la cuenca. Van a ir subiendo hasta aquí, hasta el punto máximo, con esta misma idea, pilas. Voy a dar control Z. No me va a permitir borrar. Bueno, le voy a borrar esa partecita. De esa manera van subiendo hasta que van a llegar a este punto. Van a llegar a este punto de altura máxima y van a empezar a bajar y ahora van a ir por el sentido contrario de esas curvitas. ¿No? A ver, me explico eso. En este caso, por ejemplo, mira que tienes acá estas curvitas, algo así, y acá tienes estas curvas, algo por así, por ejemplo. Y acá está medio que muy complejo tratar de mostrarles esto. Bueno, ya, entonces miren que ahora las curvitas, acá lo voy a tratar de dibujar algo así. Miren que las curvas ahora cambian de sentido y nosotros ahora tenemos que bajar, entonces voy a tomar este punto al máximo que he llegado y vienen por las puntas, ¿no? O sea, bajan por acá de forma perpendicular y de esa forma igual van a ir cerrando y van a llegar a ese punto. De todos modos, como les dije, les paso el dato. Hay personas que les enseñan esto, que son más diestros porque en la práctica esto es práctico para hacer la delimitación de la cuenca. Pero esa es la idea. Ustedes solamente tienen que subir por estas curvitas en U de forma perpendicular y acá sus curvitas van a estar algo así. De esa forma van a ir delimitando su cuenca porque eso es lo que vamos a necesitar para hacer esa práctica. ¿Alguna pregunta tal vez? Vamos a pasar ahora a determinar la precipitación promedio que va a salir eso al tiro. ¿No, verdad? Está muy difícil esto. Está fácil, Ausi. Solo la forma de presentación, ¿cómo sería? ¿Sacarle screenshot a lo que hagamos o a imprimirlo y hacerlo a mano? Sí, o sea, en realidad ya, muy buena pregunta. Ustedes tienen esto ¿cómo se dice? Ustedes tienen esto se les ha pasado como imagen. Lo que ustedes pueden hacer es copiar esa imagen y pegarlo en Microsoft Word y lo pueden hacer imprimir y así lo hacen de forma manual y sale un poquito más rápido, ¿no? Porque aquí a veces hacerlo sí, lo hacen a mano. Sería más fácil que a mano. O también lo que ustedes pueden hacer, y eso es lo que hice el anterior semestre con los chicos para mostrarles en cómo delimitar y hacer todo esto, que nos toma un poquito de tiempo, lo pueden igual sacar esta imagen, llevárselo pues ¿cómo se dice? Al AutoCAD o al Civil 3D. Ahí también lo van haciendo de forma manual, un poquito más preciso, ¿no? Con el Civil, ya que van a poderlo acercar mucho más todavía y van a ir ser un poquito más preciso. Lo pueden hacer con el Civil 3D o con el AutoCAD también. Y lo sacan un pantallazo en tipo imágenes y lo convierten en PDF. No me parece mal que hagan eso. Lo pueden hacer así. También lo pueden hacer con Civil 3D o con AutoCAD. Ya. Entonces, o a mano, lo hacen imprimir y lo hacen ahí a mano, o si no, lo hacen en AutoCAD o en Civil 3D. Me parece perfecto. No, al ingenio no se va a hacer problema. De todos modos, no se preocupen. En estos casi 3 o 4 semestres, no he visto que esto haya entrado al examen, pero es algo muy fundamental, lo más básico que podemos ver esto en la hidrología, así que va a ser
es importante, ¿no? Que aprendamos esto más. Ya, entonces, a ver, por ejemplo, ya estando acá, yéndonos al cálculo de esto de la precipitación promedio y demás, yo, por ejemplo, esto hice con los del anterior semestre. Parece que lo hice, y una mayoría también lo hizo así, lo hice en AutoCAD, me parece, o en Civil 3D, y salió algo como esto, por ejemplo, algo así. Y lo fui haciendo en Civil 3D de esta forma, y ahí lo puse un cajetín, y como les digo, no está mal que lo hagan así. Lo pueden hacer de esta forma. O también a mano, ¿no? Ya, entonces, vámonos a lo que es a la precipitación promedio otra vez. Si lo hacen en AutoCAD y en esto de Civil 3D, también en algún aspecto, en eso de calcular el área y demás, se les va a hacer un poquito más fácil, ¿no? Ya, entonces, ahora empecemos, antes de hablar de la precipitación promedio, necesitamos hablar de esa divisoria de la cuenca, ¿no? Que simplemente se le puede definir como una línea imaginaria. Esa línea simplemente que va a dividir entre, aquí podemos tener otra cuenca, aquí viendo mi cursorcito, va a dividir una cuenca con, con otra cuenca. Donde, por ejemplo, aquí hace un bosquejo, donde, por ejemplo, si llueve, pues con esta línea imaginaria, cierta precipitación va a escurrir hacia nuestro río y cierta precipitación va a escurrir hacia otro río, hacia otra cuenca. Entonces, eso de la división de la cuenca, así siempre lo podemos definir como una línea imaginaria que delimita nuestra cuenca y separa entre una cuenca y otra cuenca. Algo basiquito tal vez que también podemos ver es que en una cuenca, a partir después de delimitar, hay partes muy importantes. Bueno, hay muchas. Por ejemplo, una de ellas, medios, altos, y también se los clasifica como tierras planas, onduladas y valles, laderas y montañas. Son conceptos muy basiquitos que normalmente se presentan en la hidrología básica y hay muchos más parámetros geomorfológicos. Y entre esos está la delimitación de la cuenca, ¿no? Por eso es que no hacemos mucha énfasis ahí. Listo, a ver, entonces viniéndonos a lo que es a la precipitación promedio. Miren que, bueno, yo creo que saliendo de la clase se les paso el PDF. Justamente el que hicimos el anterior semestre es para el río Martín, me parece. Y ahí está. Vean, aquí está el río Martín, el punto de cierre, y ahí es donde fui delimitando. Entonces, para ustedes un trabajito extra va a ser solamente para este río, que creo que está por aquí arriba, ¿no? Para el río, ¿qué río era el otro? El río Pescado, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer para el río Pescado. Aquí está para el río Martín, me parece. Ya, entonces, para esto para la determinación de la precipitación promedio, tenemos tres métodos, lo que es el aritmético, el Thyssen y esto de la precipitación promedio espacial igual es un concepto muy básico en la hidrología, pero no menos importante, ¿no? Entonces, esto es la precipitación promedio espacial, simplemente es que todos ustedes pueden ver ahí. Ahora vamos a hacer un poquito de bosquejo para que no se les olvide. Si podemos ver aquí tenemos una cuenca y la determinación de la precipitación promedio en promedio que puede ser anual, mensual, sí, anual, mensual, lo más común. Entonces, esa lámina promedio mensual, anual, en un año o siendo mensual en un mes. Es esa precipitación promedio que recibe la cuenca, esa lámina promedio. Y esa lámina yo le pongo como una alturita, siendo esa alturita H representando la precipitación, esa alturita que en promedio recibe la cuenca anualmente, mensualmente, depende de los datos, ¿no? Entonces, como precipitación, como primer método, si es así, como primer método podemos... Entonces, una vez que nosotros ya tenemos ahí nuestra cuenca delimitada, miren que ya lo delimité y lo tenemos acá ya pegado a nuestro cuadernito, como lo quieran ver. Algo que se nos va a presentar son las estaciones pluviométricas, exacto. Y estas estaciones pluviométricas, en cuanto más tengamos, mucho mejor. Es que tenemos a la cuenca más estudiada, tenemos más información y esa información es... Entonces, nuevamente, tenemos ahí nuestro punto de cierre, tenemos la cuenca delimitada y tenemos ahí nuestras estaciones pluviométricas.
Esto del promedio aritmético, simplemente para determinar esta precipitación promedio por este método aritmético, simplemente es la sumatoria de las estaciones pluviométricas, en este caso precipitación 3, 4, 5, 6, hasta el n estaciones pluviométricas, el n estaciones pluviométricas que tengan. Entonces, para el 1 tengo 3200, para el 2 tengo 3000, y así para las demás. Y simplemente, como está por muy bien simplecita, pues voy sumando, ¿no? 3200, 3100, 2800, 2200 aquí está. Divido entre 6 porque son 6 estaciones pluviométricas. Y tengo, en este caso, recuerdo que el ingeniero no nos dio la información si era una estación pluviométrica anual o era mensual. Pues en ese caso simplemente lo dije en milímetros, no dije que es la precipitación promedio o la precipitación promedio anual, simplemente lo dejé ahí, pero esa sería la precipitación promedio, en este caso 2416.67 milímetros. Este método parece bien simple, pero puede ser muy trabajado si, digamos, tenemos una cuenca donde las precipitaciones no son muy variadas. En este caso, miren que tenemos 1500, 1700, 2000, 3000. No resulta tan conveniente trabajar este método, pero no es que no sea tan trabajada. El otro método es el de polígonos de Thyssen. Esa es la fórmula para trabajar esto del simplemente para calcular esta precipitación promedio, si se dan cuenta, es como una ponderación. En resumen, simplemente la calculamos la precipitación 1 por el área de influencia 1 para esta estación pluviométrica más la precipitación 2 por el área de influencia. Así hasta la que tengamos por el área n de estaciones pluviométricas que tengamos. La sumatoria de toda el área, siendo toda el área, pues simplemente el área de la. Darte esto un poquito mejor acá. Ese es el trabajito que hicimos. Es algo similar, les tendré a ustedes que varían mucho. Tenemos las estaciones, tenemos ahí nuestra cuenca. Entonces, lo primero que se hace, y ustedes yo creo que hicieron esto, y es que es muy simple, no vale la pena trabajarlo a detalle, es que una vez que vamos a acercarlo un poco, ya saben los chicos, si tienen alguna pregunta me lo tienen que comentar. Ahí está. Lo primero que se hace, hay un tipo de proceso que no tiene mucha ciencia, la verdad. Es primero hacer lo que es la cuadrilateración, creo que se le llama. Bueno, no importa. Unimos las estaciones pluviométricas. Ahí, como pueden ver, simplemente con... Pucha, aquí no tengo rectas. Bueno, en mi lápiz no tengo rectas, ni modo. Pero aquí tengo con esto. Aquí está. Simplemente van uniendo de esta forma. Voy a hacerlo con otro color. Simplemente van a las estaciones pluviométricas. Van a formar esos tipos de triángulos. Vamos a hacer con un color verde, por ejemplo. Van uniendo de esta forma. Acá. A la precipitación 2 con la precipitación 3. La precipitación 2 con la precipitación 1. Y de esta forma van cuadrilaterando, siempre creo que lo llaman. No recuerdo la verdad ese término que manejaban, pero bueno, simplemente van uniendo las estaciones pluviométricas como voy haciendo el ejercicio. Y es lo mismo lo que ustedes tienen que hacer. Y acá también lo voy a hacer. Listo, una vez que tenemos esto, tenemos que sacar estas de acá. Ahora sí que tienen problemas. Eso sí que no recuerdo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llaman estos de acá? A ver, ¿quién me ayuda por puntos? ¿Cómo se llaman estas? Uy, no recuerdo qué término se manejaba para sacar estas. ¿Mediatriz? Las mediatrices. Uy, muchas gracias. Mediatriz, ¿no? Eso decía el Inge, creo, en clases Ya, gracias. Perdón, chicos, no. Sí, exacto. Las mediatrices, que simplemente son estas rectas que van a encontrarse aquí, ¿no? En el centro de esta línea que va uniendo de esta estación pluviométrica con esta estación pluviométrica. Ahí en el medio van generando esta recta perpendicular. Esa es la mediatriz. Entonces, miren que esta está, si estos son 10 centímetros, esta está pues a 5 centímetros. Y ahí van haciendo una perpendicular. Exacto, eso es importante, ¿no? Van haciendo una perpendicular.
van haciendo una perpendicular. Me voy a ayudar con esto acá. Vamos a poner con un colorcito, por ejemplo, con este. ¿Se nota? No se está notando. Ya. No importa, aquí perpendicular, ¿no? Simplemente perpendicular. Acá también sacan, sacan las mediatrices que simplemente tienen que ser perpendicular a esa línea. Ya ahí está. Es la perpendicular, ¿no? En esta línea, acá también sacamos otra perpendicular. Si estos son 20 centímetros, pues a 10 centímetros sacamos la perpendicular. Y lo pueden, sí, eso simplemente. Y acá para las demás de la misma forma. Acá, por ejemplo. Si, por ejemplo, acá tenemos 5 centímetros, a 2.5 hacemos esta perpendicular, ¿no? Ahí sacamos otra mediatriz. Así para los demás. Entonces, miren que voy a llenar, voy a terminar de hacer ese ejercicio. Y ahí está. ¿No? Simplemente eso, es sobrepuesto. No vale la pena, pero bueno, ahí está. Bien, eso es lo que les decía. Estaba rellenando un poco la pizarra. Tiene que ser las mediatrices, ¿no? Acá, tiene que ser perpendicular. Una vez que ya tenemos entonces esto de los polígonos de Thyssen, pues ya tenemos lo que son los, ¿cómo se dice esto? Ya tenemos nuestras áreas de influencia para las estaciones pluviométricas. Miren que acá cuando les voy a mostrar la fórmula tenemos una precipitación 1 de la estación pluviométrica 1, tenemos el área de influencia 1. Entonces, vamos a buscar eso. Miren que para el 5, por ejemplo, para el 5 tenemos acá la lluvia, o sea, la información de la estación pluviométrica, 3200, y el área de influencia para esta, la vamos a desarrollar, es todo esto. Ese es el área de influencia para esta estación pluviométrica. De la misma forma, para las demás, por ejemplo, para la 1 es el área, todo el área, pero el área de influencia para la cuenca solamente es Tito, esa partecita. Entonces, con esto de los polígonos de Thyssen ya tendríamos nuestras áreas de influencia. Por ejemplo, de la 5 para la cuenca sería 0, ¿no? Porque no tenemos área de influencia sobre la cuenca. Vamos a este pequeño ejemplito acá, que está un poco más detallado. Por ejemplo, miren para la... ¿dónde está? A ver, déjenme escribir acá la fórmula. No tiene mucha ciencia la fórmula. Miren que vamos a empezar, por ejemplo, con esta, que detalla acá como 2800. Y aquí está. Miren que para la información de la estación pluviométrica 1 tenemos de 2800, ¿no? Tenemos ahí 2800 multiplicado por el área de influencia. Y este área 1, y lo resalté acá, área 1, de esta partecita, correspondía a 21.5 centímetros cuadrados de esta. Ahora, por ejemplo, sí, lo vamos a agregar acá. Vamos a manipular un poco acá. Entonces, por ejemplo, si fuera para la 5, para que esté más claro eso, ya tenemos el de la 1, ¿no? 2800 por el área. Este área de acá, chicos, esta área de acá corresponde a 21.5 centímetros cuadrados. Por ejemplo, ahora si nos vamos para la 5, pues de la 5 sería, le voy a poner ahí P5 multiplicado por el área de influencia 5 dividido el área total. Déjenme ver esto, tal vez no les está dejando ver eso. Dividido por el área total. El área 5, el área de influencia 5 es 0, ¿no? Porque miren que acá esta área de influencia o esta lluvia, esta área de influencia para la 5 no va a influir en la cuenca. O sea, simplemente por eso es que ahí eso es 0. Para la 2 tenemos acá la lluvia de 2200, ahí está 2200, y el área de influencia, esta área de color. La lluvia acá es 1700. Sigo estando en la reunión, ¿no? ¿Qué pasa? Se sigue presentando, ¿no? José, Fernando. Ya. Bueno, de esa forma, o sea, así de simplecito es eso de la presentación promedio. Ahora tal vez el chistecito está en
Bueno, me muestras que tal vez auxilie esto de la determinación de las... hacer el cálculo está... uy, creo que me cortó la pantalla, no. Pero mientras voy leyendo los comentarios, yo hice el manual, pero es muy costoso sacar el área de manual. A ver, ahorita vamos a ver esto sobre el área manual. En esto, me parece que lo voy a tener que volver a cargar. Sí, como que podría costarles, bueno, depende, a ver, en este momento lo que el Inge les enseña, y no está mal hacer eso, les voy a enseñar con hacer esos tipo cuadritos, ¿no? Y justamente esa vez con los chicos hice con cuadritos también. Si lo ponen esto en, ¿cómo se dice esto? En AutoCAD o en Civil 3D, obviamente sale al tiro. Pero a ver, ¿dónde está? Ahí ya. Entonces decíamos, está muy simplecito el cálculo, pero ahora la idea está en cómo calculo el área, cómo yo puedo calcular el área de la... este área, ese es mi interés, porque luego está bien simple el calculito. Lo que ustedes podrían hacer es, miren que ahí tengo un cuadrito, ¿no? Hice varios cuadritos y lo que ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes están acá en su hojita de papel, lo que ustedes pueden hacer son cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, o si se quieren pasar, o lo quieren hacer más rápido, mejor, lo hacen de 2 centímetros por 2 centímetros. Entonces, a ver, sacando acá un apuntecito. Vamos a traer acá. Entonces, si ustedes tienen un cuadrito ahí, espero que puedan ver ahí el cuadro, aunque parece, bueno, si tienen ahí un cuadrito, por ejemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro, el área de ese cuadrado simplemente es 1 centímetro cuadrado. Y esto nos va a ayudar bastante en acá, porque si nosotros hacemos varios cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro, lo tratamos de rellenar esta área de acá, vamos a poder determinar el área, o sea, así de simplecito. Pero ustedes podrían hacerlo más grande, ¿no? Podrían hacerlo, por ejemplo, acá, si está un poco su hojita grande, aunque si lo hacen pequeño sale un poquito más preciso, ¿no? Pero ni tanto. Lo podríamos hacer, por ejemplo, de 2 centímetros, de 2 centímetros por 2 centímetros lo podrían trabajar también, no está mal. Entonces, esa es la idea que trabajé acá, o sea que fui cuadriculando, por así decir, de 1 centímetro por 1 centímetro, fui cuadriculando de tal manera que una vez que ya cuadriculé toda esta área, simplemente fui contando los cuadritos. Para nuestro ejemplo, yo supuse que mi cuadrito era, o no, realmente lo hice de 1 centímetro por 1 centímetro, me parece, en el ejemplo. Y una vez que mis cuadritos eran de 1 centímetro por 1 centímetro, pues me pasé a contar nada más, así de simple. Entonces dije, ya tengo mis cuadritos que son de 1 centímetro por 1 centímetro, donde cada cuadrito equivale a 1 centímetro cuadrado. Entonces me fui a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esa forma me fui contando los cuadritos. El detalle estaba, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, no es pues un cuadrito entero para que sea 1 centímetro cuadrado, pero está la mitad, ¿no? Si este es... entonces, la mitad sería 0.5 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, ustedes van aproximando de esa manera. Es una aproximación. O si no, lo hacen con el Civil también o con el AutoCAD, no hay problema. Y eso con respecto a las áreas. Entonces, eso, chicos, de esa forma van calculando el área así de simplecito. Si tienen algo como, por ejemplo, les decía acá, ¿no? Si todo el cuadrado es 1 centímetro cuadrado, la mitad, si tiene algo como esto, ¿no? La mitad sería 0.5 centímetros cuadrados. Vamos a descartar. Ya, entonces de esa forma fui cuadriculando y de esa forma pueden cuadricular acá de 1 centímetro o si no de 2 centímetros. Si lo hacen de un cuadro de 2 centímetros por 2 centímetros, les saldría áreas de 4 centímetros cuadrados, ¿no? Pero yo creo que 1 centímetro me parece bien que lo hagan de 1 centímetro por 1 centímetro nomás. Y otra vez se me está poniendo lento. ¿Alguien me confirma si se está poniendo un poco muy lento? Está sonando un poco entrecortado para tratarlo de solucionar ahora. Tenemos que hacer un temita más. Está bien, ¿no? Normal está. Oh, ya. Listo, entonces así es simplecito. De todos modos, al salir de nuestra clase les dejo este PDF, ¿no? Para que se guíen un poco, pero pilas, escucha, al que no, espero no encontrar ese trabajo en los trabajos del Inge. Noten que yo voy pensando, ¿no? Ya, entonces,
hice los calculitos, ya teníamos la precipitación, el área de influencia y empecé a hacer los cálculos. En este caso solamente para las 3 estaciones pluviométricas teníamos ahí sus áreas de influencia. Las demás, su área de influencia era 0 sobre la cuenca. Total es toda la cuenca, entonces ahí tenemos el área total que lo estimé también, pero el ejemplo estaba bien claro. Tuvimos 2.235.58. Ya, así de simple. Algo que me parece importante acá, ya, algo que les expliqué acá. Recuerdo que, no sé si alguien me preguntó y me dijo, pero tú me dices que estamos sacando el área en centímetros cuadrados. ¿No tendría que ser el área real, el área, o sea, que tenemos ahí una escala en este plano que nos ha dado, o en la imagen tenemos una escala 1.000, 1, 2.000, como sea? ¿No tendríamos que hacer con ese área real? Porque nosotros estamos sacando con áreas de 1 centímetro por 1 centímetro de mi regla. No estaría mal. Y eso, pues nos pusimos a analizar un poco y dijimos, a ver, otra vez, aquí está nuestra ecuación de la precipitación promedio por el método del polígonos de Thyssen, y era solamente la precipitación por el área y es de esa forma, ¿no? Algo que podemos hacer algo basiquito en las matemáticas es lo podemos separar de esa forma, ¿no? Precipitación 1 por el área 1 divide el área total, más precipitación 2 por el área 2 el área total. Si trabajamos acá fracciones, podemos venir acá, o sea, realmente es lo mismo. Entonces dijimos, a ver, si tenemos acá el área 1 sobre el área total, y si lo tenemos metros por centímetros, es lo mismo que sea kilómetros en kilómetros. Si lo sacaríamos del área real, kilómetros por kilómetros, va a ser lo mismo que lo trabajemos en centímetros por centímetros, porque después de todo, esto es algo adimensional. Esto simplemente, al tener el área 1 por el área total, es como una ponderación que estamos haciendo. Entonces, realmente no tiene importancia, tanta importancia. Tal vez el de la precisión y demás, pero después trabajarlo en centímetros o en kilómetros, realmente no va a afectar, ¿no? Sus cálculos no tendrían que variar mucho. Entonces, no hay problema que lo hagan en centímetros, con el área real y demás, ¿no? Acá les estaba comentando algo del método racional, pero me parece que eso lo voy a hacer al final. Ya, a ver, yéndonos ahora al resto de las curvas y isoyetas. Primero, les presento la fórmula. Esta es la fórmula con la que trabajamos esto de las curvas isoyetas. Es algo un poquito más interesante esto de las curvas isoyetas. Simplemente para determinar esta precipitación promedio, esta precipitación espacial, la determinamos de esta manera. Miren que tenemos una precipitación 1 más una precipitación 2 promedio de las dos, multiplicado por el área de influencia 1 de estas dos. En este momento vamos a explicar mucho mejor esto. Luego, más esta misma precipitación 2, aquí está, más la precipitación 3 promedio multiplicado por un área 2 ahora. Así de la misma forma. Y todo esto dividido por el área total de la cuenca. De esa forma podemos determinar la precipitación promedio. Entonces, acá ya lo tenemos construido, pero vamos a ver cómo haríamos esto. Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer interpolaciones de estación en estación. Un poquito lento, me está respondiendo muy bien. Es hacer una interpolación de estación pluviométrica a esta otra estación pluviométrica. O sea, a ver, me explico. Tenemos acá las mismas 6 estaciones pluviométricas y lo que nosotros tenemos que hacer es una interpolación, no extrapolación, aunque me parece aceptable también, pero interpolación entre estas estaciones pluviométricas. ¿Cuál es la idea? Tenemos las 6 estaciones pluviométricas y, por ejemplo, a ver, tenemos que agarrar un paso, eso es importante. Vamos a escribir un poco de esto. Tenemos que agarrar un paso, en este caso, mire que aquí tenemos 2.800 en esta estación pluviométrica, que creo que era la 1, y en esta otra estación pluviométrica teníamos 3.100. Entonces, como primer paso, podríamos definir, igual hacer la cuadrilaterización y todo eso, el tener ya la cuenca delimitada, pero algo novedoso es definir bien el paso. Este paso, por ejemplo, lo podemos definir en función a la información que tenemos. Por ejemplo, entre 2.800 y 3.100 podríamos definir un paso. Le voy a poner acá, llamémoslo paso a un delta H. Paso delta H o delta P, lo que sea.
y podríamos darle un paso de 100 milímetros. O sea, si aquí tenemos 2800, habría que interpolar a qué distancia se encuentra 2900, a qué distancia se encuentra 3000 y a qué distancia se encuentra, bueno, no, 3100 sería lo siguiente. Pero yo tomé un paso acá, si se dan cuenta, de 200, ¿no? Tomé un paso de 200 porque di 2800, luego me salté a 3000, interpolé este punto de 3000 y obviamente lo otro estaría a 3100. En este caso de 3100 en 3200 no puedo hacer interpolación, ¿no? Porque mi paso es de 200. Y eso, acá tenemos de 2800 a 3200 y mi paso es 200, 2800 más 200, 3000. Tendría que interpolar a qué distancia estaría la precipitación de 3000 y aquí lo interpolé. Entonces, a ver, por ejemplo, agarremos este punto 3200, lo estoy pintando. Ahora voy a ponernos un círculo. Ahí está 3200 y aquí está 2200. Entonces tengo que hacer una interpolación entre 2200 y 3200. Yo tengo un paso de 200, entonces yo tengo que interpolar a qué distancia se encuentra 2200, a qué distancia se encuentra más 200 sería 2400, ¿no? A qué distancia llegaría hasta, tendría que interpolar los 2400 y a qué distancia se encuentran los 2600. Y así más 200, 2800 más 200, 3 más 200, 3000. Entonces, como primer paso, hay que hacer esas interpolaciones entre las estaciones pluviométricas. Y de esa forma hacemos para los demás, acá de 2200 a 1500, de 1500 a 1700, bueno, en este caso, más así para cada uno. Y al final, una vez que tengamos definido esas interpolaciones, hay que hacer como curvitas de nivel, ¿no? Ya debieron ver eso en topografía. Vamos pasando por los mismos puntitos iguales o por las mismas valores de lluvia iguales. Miren que acá tenemos 3000, acá también tenemos 3000 y acá tenemos 3000 y lo voy a remarcar con un colorcito verde. Entonces, pilas otra vez. Acá tenemos 3000, acá tenemos 3000 y acá tenemos 3000. Tendríamos una curvita, por ejemplo. Miren que ahora lo dibujé algo diferente, ¿no? No lo quise sobreponer realmente ahí porque esto va a depender un poquito de la información de la cuenca, pero más allá de eso, puede variar un poco. Eso ya va a depender de ustedes, cómo le van a dibujar esa tipo curvita. Entonces, lo mismo hacemos para las otras, para 2800 y así para las más. Y de esa forma vamos a tener estas curvas que parecen curvas de nivel, pero son curvas isoyetas, donde estas curvas isoyetas, en curvas de nivel, simplemente esas curvas de nivel nos ayudaban nos ayudaban a definir ese cambio de altura, ¿no? Entre curva de nivel a otra curva de nivel, teníamos ese cambio de altura. En este caso, con estas curvas isoyetas tenemos esa variación en realidad de la precipitación. O sea, con estas curvas isoyetas tenemos de la lluvia en nuestra cuenca. Listo, a ver, tal vez aquí la pregunta está y bueno, parece muy sencillo, pero ¿cómo hacemos esta relación? Yo sé que no está tan complicado procesar, pero lo vamos a pequeños datos, pero simplemente esa es la idea de las curvas isoyetas. Y me parece que les había indicado esto también de la interpolación. Algunos necesitan un poco de ayuda y acá la tenemos un poquito más más elaborado, ¿no? Para que no nos tome mucho tiempo. Ya, entonces decía, a ver, formas de interpolar. Estaba muy fácil, pero quiero aprender a cómo poder interpolar ese punto que tú lo hiciste ver muy fácil. Hay dos formas de interpolar. Podríamos hacer una reglita de 3 simple, que me parece que sería un poquito más, más moroso les haría. O la otra forma sería hacer una regresión lineal. Entonces, de ahí que tenemos dos formas de hacerlo. Pero a ver, vámonos con esto de la regla de 3 simple para que se entienda más y esté más clarito esto de la interpolación. Entonces, aquí tenemos una cuenca, un ejemplito más sencillito. Tenemos ahí una cuenca, tenemos ahí igual sus ríos. Y aquí tenemos 3 estaciones pluviométricas. Tenemos acá una precipitación 1, una precipitación 2 y acá tenemos una precipitación 3. Tenemos 3 estaciones pluviométricas. Entonces, esta es mi hoja de papel y yo quiero ahora interpolar. Bueno, pilas. Primero tengo que definir mi paso, ¿no? Entre 10 milímetros y 30 milímetros.
yo lo podría hacer podría tomar un paso de 5, pero uy, qué flojera, muy moroso, ¿no? Tendría que ser 10, 15, 20, 25, 30. O un paso de 1, 11, 12, 13, o sea, se va a hacer muy largo, ¿no? Por eso es que yo, por ejemplo, acá tomé un paso de 10. Entonces voy a poner acá eso. Ya tengo delimitada mi cuenca. Voy a definir mi paso. Uy, ¿por qué se hizo así? Ahí está. Voy a definir mi paso. Vamos a hacerlo con un color, con este, por ejemplo. Ya, voy a definir mi paso, por ejemplo, y voy a poner delta H, paso, como lo quieran ver, 10, por ejemplo, un paso de 10 milímetros. Entonces, quiero interpolar de 10 milímetros a 30 milímetros. Si tomé como un paso de 10 milímetros, quiero saber a qué distancia se encuentra los 20 milímetros entre este segmento, ¿no? Entre 10 y 30 milímetros. Lo primero que hago es entonces agarro una reglita. Entonces acá tenemos una regla, por ejemplo, que sean de 10 centímetros, que sean una regla de 10 centímetros. Mido y me dan 10 centímetros, por ejemplo, en mi regla. Yo quiero saber, a partir de este punto, a este punto lo voy a poner como un eje, como lo quieran ver, como punto de partida. Quiero saber a qué delta X se encuentran estos 20 milímetros. Este ejemplo está muy simplecito porque si se dan cuenta, si estos 10 centímetros, si estos son 10 centímetros, 20 milímetros, ¿a qué distancia se va a encontrar? Pues a la mitad, no está muy simple, pero para otros casos tal vez se les va a hacer un poquito más, no se les va a hacer tan fácil ese análisis, si lo quieren ver así. Entonces, otra vez, tenemos ahí nuestra regla, tenemos la medición de 10 centímetros de estación pluviométrica acá y acá, y podemos usar nuestra regla de 3 simple. Decimos, por ejemplo, uy, hasta se los dibujé acá en un triangulito esto. A ver, entonces, allá, aquí están los 10 centímetros que lo tienen acá. Esos son los 10 centímetros que están acá, los 10 centímetros. Y a los 10 centímetros se encuentran los 30 milímetros y aquí están los 10 milímetros, ¿no? Quiero saber a qué distancia delta X se encuentran estos 20 milímetros y ahí vamos a tener otro triángulo. Uy, esto es muy conocido por ustedes, ¿no? Entonces, en realidad se nos formarían dos triangulitos, ¿no? La interpolación es simplemente eso. Entonces tenemos ahí 10 centímetros y quiero saber a qué delta X, o sea, a qué delta X se encuentran estos 20 milímetros. Quiero saber esa distancia delta X, porque esa alturita 2, 20 milímetros ya la tengo. Los 30 milímetros están acá. Y simplemente partimos del tangente alfa 1, tangente alfa 2, de este triángulo y del otro triángulo son iguales. Y aplico la regla de 3 simple y de esa forma puedo determinar a qué distancia se encuentra. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el tangente de alfa 1 para el triangulito azul, me parece. Ya. Esta distancia, pues simplemente serían 20, ¿no? Uno de arranque tal vez le hubiera querido meter 30, pero esta distancia es 20. Recuerden que aquí tenemos 10 milímetros, 10 menos 30. Esta altura en realidad es 20. Y esta otra altura, pues si esto es 20, 20 menos 10, esta alturita es 10. Entonces, de ahí que le metemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa y demás. No, pilas, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? La tangente. Entonces, ahí tenemos 20 para el triángulo azul, pues sería 20 sobre 10, ¿no? Y está 20 sobre 10. El otro triángulo sería 10 y esta distancia es la que no conozco, ¿no? Sobre delta X. Y de ahí que le metemos ese delta X como de partida, sabíamos, son milímetros, ¿no? Eso, o sea, en conclusión, es una simple interpolación. Algo que me parece más conveniente que ustedes hagan es que hagan una regresión lineal. Noten que aquí, acá se los mostré eso, ¿no? Ustedes acá tienen valorcito de X, tienen valorcito de Y, tienen puntos de X y Y para 10 y para 30. Entonces, ustedes hacen una regresión lineal. Con este punto y este otro punto se les va a hacer más fácil, porque si tienen más puntos intermedios en simplemente dándoles un valor de X, van a poder encontrar el valor de Y, siendo el valor de Y tal vez la distancia delta X. Ya ustedes, esto va a estar en función a cómo lo trabajen, ¿no? Su fórmula. Simplemente pueden usar esta fórmula o en la calculadora. Pueden hacer en la calculadora
con la regresión simple. Y si les da un poquito de flojera, pues ahí se les dejé la fórmula para encontrar la ecuación de una recta con 2 puntos. Les decía que tienen 2 puntos. Miren que acá este punto podría ser en x30, en y 10 centímetros y aquí en x0 y en y 10 centímetros o 10 milímetros, perdón, y ya tienen 2 puntos. Entonces, con esos 2 puntos generan una recta, es una regresión lineal y de esa forma tienen esta ecuacioncita, ¿no? Y esto me parece más conveniente, chicos, porque acá miren que van a reemplazar delta x y les va a dar no, pilas, acá reemplazarían el valor de x 20 milímetros y les va a dar a qué distancia se encuentra. Eso ya no creo que sea tan complicado esto de la regresión lineal. La idea es solamente interpolar en las curvas isoyetas. Vamos a leer, a ver, tal vez está más fácil la regla de... Depende de ustedes, chicos. Le pueden hacer con una regla de 3, que está bien simplecito hacer eso. O si no, le hacen una regresión lineal. Es que lo de la regresión lineal me parece muy propio que tengan una ecuación ya generada, o sea, esta ecuación, porque van a reemplazar cualquier valor de lluvia. Por ejemplo, miren, ahí decía un ejemplito, ¿no? Les había dicho, tienen 2 puntos, x, punto 1 y punto 2, y ahí con esta ecuación generan esta ecuación de esta recta, y ustedes simplemente reemplazan. Dicen para un valorcito de x, por ejemplo, de 20 milímetros, les va a dar un valorcito de delta x que les va a dar 5 centímetros. Y si tienen más puntos intermedios, entonces ponen otra vez, no sé, 10 milímetros, pues en este caso les daría 0. Si les ponen otros valores, pues van a tener al tiro el valor de... Sin embargo, si ustedes no tienen generado esta ecuacioncita, pues haciendo interpolación también sale al tiro. Pero pues van a tener que hacer este cálculo más puntitos intermedios, ¿no? En resumen, una simple interpolación. Ahí usan esta ecuacioncita o también le hacen esta interpolación, esta regla de 3 simple, ¿no? Ya, entonces, a ver, seguiremos, vamos para acá. Entonces, volvemos acá a las curvas isoyetas. Decíamos de que, bueno, ya sabemos interpolar entre este punto y este punto. Estos son 10 centímetros. Obviamente que estos 3000 milímetros va a estar a la mitad. Entonces está muy simple. Entre este punto y este otro punto, mi paso había sido de 200. Este de 3000 se va a encontrar a la mitad. Si esto de acá voy a tener que interpolar, ¿no? Para 3000, para 2800, hago ahí esos 2 triangulitos, una regresión como ven, y van a ir generando ahí los puntitos para este, para este, para este. Y yo lo hice esa vez en la clase, me acuerdo, no interpolé porque pucha nos íbamos a quedar con los chicos más tiempo. Le hice el cálculo. La idea es que cuando ustedes interpolan, obviamente sus puntos tienen que estar equidistantes. Miren que ahí yo de algún modo lo estimé y dije, a ver, si es acá 3200 y 2200, lo fui aproximando, ¿no? Equidistante, aquí tenemos una distancia, no sé, 1 centímetro, aquí otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro y otro 1 centímetro. Estas distancias tienen que estar equidistantes. Cuando ustedes van a hacer, se tiene que notar esa equidistancia. Ya, como les había mostrado, simplemente una vez que ya tenemos definido estos puntos, pues simplemente vamos uniendo estos puntos con una curva, con una tipo curva, así como en las curvas de nivel. Entonces vamos uniendo ahí, por ejemplo, en 3000, vamos uniendo de esa forma. Y aquí tenemos 2800. Haremos el ejemplito, a ver. A ver, haremos este ejemplito. Vamos a poner acá un color verde, me parece, para que vean que no tiene mucha ciencia esto. Aquí tenemos 2800 y luego acá, por ejemplo, acá si se dan cuenta no hay 2800 y acá tampoco, y directamente acá. Entonces esa sería la curva, ¿no? En este caso, tal vez acá no se pueda apreciar muy bien eso. Acá tenemos 2600, le estoy poniendo ahí un punto. Y los otros 2600 me parece que era acá, solamente que ya con el pintado y todo eso medio que se perdió este 2600. Y ahora acá no hay 2600, acá tampoco, pero miren, si se dan cuenta, acá en este tramito, en este segmentito, acá tenemos otra vez el 300, ¿no? Entonces voy simplemente uniendo esos 3 puntitos con una curva ahí tipo suave.
Y esa sería la curvita de precipitación 2, que equivale a 2.600 milímetros. Y de esta forma lo mismo para los demás. No tiene mucha ciencia, la verdad, esto. Para 2.400 lo mismo, unimos los puntitos con una curva suave. Y esa es la apariencia de las curvas isoyetas. ¿De acuerdo? Entonces, así de simple es. Una vez que ya tenemos esto, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, pues influencia. Por ejemplo, aquí generé una curva isoyeta que realmente si se cuenta no me va a servir para nada, ¿no? Pero bueno, ahí generé otra curvita isoyeta que está fuera de la cuenca, no me va a servir de nada. A partir de esa ya sí me va a servir. Aquí tenemos la precipitación 1, aquí tenemos la precipitación 2 y ahí tenemos influencia para estas dos, para la precipitación 1 y la precipitación 2, ahí está el área de influencia 1, es esto de acá. Y esa área para estas dos ya la podemos calcular. Igual hacemos esos cuadritos que habíamos visto en Thyssen. Hacemos esos cuadritos ahí en Thyssen, como ustedes lo quieren ver, y ahí tenemos el área 1. Lo mismo, ahí tenemos otra curvita 2 y lo llamé como precipitación 2. Uy, se está queriendo desactivar el mouse. Ahí tenemos una precipitación 2 y acá tenemos una precipitación 3. Y ahí tenemos ese área 2, que en este caso lo estimé también y dije 13 centímetros cuadrados. Ya vimos de que no tiene mucha relevancia que obtener lo que es el área total, ¿no? Entonces, de esa forma lo pueden hacer con cuadritos, me parece aceptable. Así para los demás, en este caso, si nosotros tomaríamos en cuenta P más P1, no tiene sentido hacer eso, ¿no? Porque el área de influencia sería 0 y simplemente no nos sirve eso. Ya, entonces, volvemos a ver acá la ecuación. Por ejemplo, entonces, si yo quiero usar a ver la ecuación, simplemente diría, por ejemplo, P1, que acá lo llamé P1, y esta P1 era 2.800. Entonces sería 2.800. A ver, ¿dónde hacemos? Tratemos de verificar, esperemos que los chicos no se hayan equivocado con los cálculos. A ver, ayúdenme con este cálculo para saber si realmente lo ven igual ustedes simplecito esto de las curvas isoyetas para cerrar con esto. Aquí está la fórmula y aquí están las áreas estimadas que tenemos. Esta área 1 que ven acá son 5 centímetros, esta área 2 son 13 centímetros y así hasta el área 5, ¿no? Que tenemos 20 centímetros cuadrados. El área total de la cuenca pues correspondía a 63 centímetros cuadrados. Entonces, a ver, aquí no tengo los cálculos, me parece que no me sobró pantalla, pero lo voy a hacer en este costadito de acá. Auxilio, disculpe una pregunta. Sí, dime. ¿Puedo usar las mismas curvas isoyetas que me he hecho, digamos, para el río Madera y hacerlo en el otro río? No, pues es que la posición de tus estaciones pluviométricas van a cambiar, ¿no? Entonces, esta cuenca tiene estas curvas isoyetas y tu otra cuenca tiene otras curvas isoyetas. Van a cambiar y no podrías usarla, ¿no? En resumen. Esa es tu pregunta, ¿no? Sí, me ha aclarado. Listo, a ver, haremos este calculito porque a veces un poco nos podemos confundir en cuál P1, cuál P2, cuál es el área. Y si me ayudan, pues va a salir al tiro, ¿no? La P1, por ejemplo, sería 2.800. Esta curvita correspondía a 2.800, entonces ahí voy a poner 2.800. Más la P2, que es esta, que corresponde a 2.600. Y bueno, es un promedio, ¿no? Y aquí multiplicado por el área 1, y este área 1 es acá, chicos, es este área 1, que aquí lo tengo estimada aproximadamente 5 centímetros, dije. Entonces ahí está por 5. Y de esta forma voy calculando para las demás, P2 y P3, P2 es la misma, ¿no? Sería 2.600, que es esta, más el P3, que es esta de acá, que son 2.400, ¿no? Miren que con el cursor, multiplicado por el área 2, este es el área de 13 centímetros. Entre P2 y P3, ese es el área 2 y ahí está por 13, ¿no? Más ahora sería
la misma idea, bueno, aquí la fórmula me faltó, pero con la misma idea sería solamente P3 con P4. Alguien ya tal vez sacó el cálculo, me confirma cuánto, yo sé que los decimales van a cambiar. Sí, todo el total, con todas las áreas, me sale 1960.34. Aquí, esto con la misma idea van calculando para los demás y tendría que estar dividido entre el área total, que son 63 metros cuadrados. ¿Cuánto me dices que te dio esto, Daniel? 1960.34. ¿Alguien sacó otro valorcito? Porque me parece que el anterior semestre como que nos chanfleamos. A ver, ¿alguien me confirma? Esto del cálculo está claro, pero para los demás. Quiero un valor más. A ver, Daniel sacó 1960 aproximadamente. ¿Alguien más sacó algún valor similar? Ahí tienen los datos, ¿no? Tienen ahí la precipitación 1, la precipitación 2, la precipitación 3. A ver, déjenme ponerlo acá, tal vez no se nota muy bien. La precipitación 1 es 2800, la precipitación 2, 2600. La precipitación 3 corresponde a 2400. La precipitación 4 es 2200. La precipitación 5 es 2000. Y que la precipitación 6 me parece que son 1800. A ver, me parece que vamos a poner a ver todos los... Alguien sabe sí, toda la información. Los áreas y también de la bueno, de mis curvas y solletas. A ver, entonces trataremos de precipitación 3 sería en este caso 2400 más 2200 dividido entre 2, que sería multiplicado por 10, más la precipitación 3 otra vez, 2200 más 2000 promedio y multiplicado. Uy, ya no va a tomar espacio. ¿Alguien sacó algún valorcito también? Sí, saqué el valor que estaba antes. 1900, ¿cuánto? No, el otro, el que acabo de tachar. Ay, creo que salía. ¿Cuánto te salió? Sí, 2198,41. Ya, 2198.41. Ya, perfecto. ¿Alguien más tiene algún otro valorcito más? Aquí tenemos 2000 más 1800 multiplicado por 20. Todo eso, bueno, ahí está. Pongan eso en su calculadora, a ver, ahí tenemos todo esto. Lo pongo ahí en corchetes y lo llevo por el área total, que son 63 centímetros cuadrados. Sí, haciendo con calma, así sale ese. El otro lo hice muy rápido. 2198.41, ¿no? Sí. Ya. Listo, entonces así de simple así esto de las curvas y solletas. A ver, tal vez, ¿cuál es la importancia, ya que tocamos esto de la precipitación promedio? Es de que, por ejemplo, uno podría decir, ya tenemos 3 métodos. ¿Cuál es el mejor método? Va a depender, ¿no? Les había dicho que este promedio aritmético puede ser muy trabajado si sus estaciones pluviométricas, por ejemplo, no son tan variables. Tienen todos, no sé, 2000, 2200, 2200, 2200 y este 2000. Entonces, ya que no está muy variable, no está para nada mal trabajar un promedio aritmético. Esto de los polígonos de Thyssen también es muy trabajado. Es más, si nosotros ya tenemos esto ya trabajado, esto de los polígonos de Thyssen, y simplemente, no sé, les cambiamos la información de estación pluviométrica, aquí en vez de 3200, les ponemos 2000, 1000, y aquí les cambiamos la información. Entonces, ya que tienen estas áreas de influencia, ya tienen trabajado los polígonos de Thyssen, la información les sirve, o sea, pueden trabajar
esta misma información de área de influencia, misma información de polígonos de Thyssen, y simplemente van reemplazando en la fórmula esto de los valorcitos de la estación pluviométrica. Entonces, eso es lo que pueden hacer. Sin embargo, uno realmente dice, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál es el mejor método realmente que yo puedo considerar para trabajar? En realidad son esto de las curvas Soyetas es el mejor método. Es la pregunta realmente que suele ser más recurrente, ¿no? ¿Cuál es el mejor método? Es de las curvas Soyetas. Y ahora la pregunta va, ¿y por qué es la más exacta? Porque si hablamos en términos de cuál es la más fácil, podríamos decir la de polígonos de Thyssen, ¿no? Porque estar interpolando y todo eso medio que se hace un poquito más complejo y complejo porque se hace un poco más moroso. Pero esta es el mejor de los mejores métodos porque nosotros podríamos simplemente podríamos alterar estas curvas isoyetas de partida, podríamos alterarla en función a la información de la cuenca que tengamos. Si se dan cuenta, nosotros al calcular esta precipitación promedio de 2198.41, esta que les remarco acá, y vamos a tratar de... Eso es en las curvas isoyetas, podríamos cambiar a ver, ¿a qué me refería? Si se dan cuenta, esta precipitación promedio que llegamos a sacar tiene que ver aceptando que nosotros tenemos acá en la información en la cuenca, vamos a tener esta variación de la lluvia, porque ahí podemos ver eso, ¿no? Que la lluvia variaría de esta forma en esta cuenca y la precipitación promedio corresponde, bueno, a este valor que hemos sacado. Pero no puede ser del todo cierto. Como les había dicho, estas curvas isoyetas podríamos trabajarlas con un mejor criterio si tuviéramos más información de la cuenca. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, tener esto de la información vegetal, uno de la información vegetal, otro de la información. Y tú dirás, pero ¿por qué eso influiría en esto de la, ¿cómo se dice? En esto de la precipitación promedio? Va a influir bastante, porque si nosotros tenemos algo como por ejemplo en Cochabamba, es algo valle, ¿no? Tiene una gran depresión, me parece, y difícilmente, por ejemplo, en un lugar que es algo valle, que es algo plano, podríamos aceptar que la lluvia va a variar de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos, tomando ese criterio, podríamos hacer un mejor trazado de esto de las curvas Soyetas. Pero vean que todavía sería un poco más complejo. Sería más complejo eso del trazado de las curvas Soyetas. ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a tratar de explicar un poco la importancia de las curvas Soyetas, porque después ustedes buscan en cualquier video de YouTube, internet, van a encontrar muchas mejores presentaciones o demás, ¿no? Pero pocos explican un poco más acerca de la mejor y de qué forma lo podemos trabajar mucho mejor esto de la estimación de la precipitación promedio espacial. A ver, nuevamente voy a repetir esto, como les decía. Esto del trazado de las curvas Soyetas podríamos trabajarlas de una mejor manera si tenemos información, mucho más información de la cuenca. Y esto podría ser si tenemos información vegetal o información de la topografía o alguna información adicional que nos ayuden a hacer un mejor trazado de estas curvas Soyetas. Les decía, por ejemplo, un ejemplo muy claro sería si tenemos que sea algo tipo valle que tiene una gran depresión, difícilmente podremos aceptar que la lluvia va a variar de esa forma. Podríamos decir, por ejemplo, no, de acá, desde la precipitación 5 hasta la precipitación 2, ya que tenemos información de la topografía y es algo plano, difícilmente la lluvia pues, va a variar de esa forma. Entonces nosotros podemos ahí alterar un poco esto y decir que va a estar constante entre 2600 y 2200, va a estar constante, no vamos a tener esta variación. Entonces de ahí que podemos hacer un mejor arreglo a esto de las curvas. ¿Está claro eso, chicos? Eso me parece muy importante haberles comentado. Y también, obviamente, ahí que, como les decía, eso de la información vegetal, y hay algunos parámetros como, que podría ser, nos podría poder definir mucho mejor esto de las curvas Soyetas. Como les decía, de ahí que se hace un poco más, y nos ayudan a definir mucho mejor esto de las curvas Soyetas y una... A ver, viendo un poquito nuestros resultados,
Miren que acá con el método aritmético tuvimos algo como que 2400, con los polígonos de Thyssen tuvimos 2200. Aquí tuvimos en las isoyetas tuvimos algo de 2198. Entonces, como que la de la aritmética medio que no está muy chanfle, ¿no? Como que no da, ¿no? Y con lo que vimos con las estaciones, realmente no era un buen método en este caso. Ya, viéndonos con esto del área real, me parece que, exacto, eso es lo último que les había enseñado, cómo sacar el área real, pero antes de sacar cómo sacar el área real, no sé, tal vez tengan alguna pregunta, tal vez. Sí, yo tengo una pregunta. A la hora de la triangulación, en ese su ejemplo de arribita, sí, se puede obviar el triángulo de arriba, el otro triángulo que no usamos, el de P5, P6 y P1. El de P5, P6 y P1. Sí, en este caso. Sí, en este caso sí, ¿no? Realmente en este caso no nos está sirviendo. Sí, no es necesario que lo dibujes, pero ten mucho cuidado. A veces suele pasar que, no sé, esta línea, ¿cómo podría explicarte? Sí, en este caso realmente no hay influir, no hay la necesidad de trabajar con esta parte, ¿no? Lo podría subir. Ya, a ver, vámonos con este. Uy, a ver, ¿qué hora es? 11:23 rayos. Ya, a ver, vámonos con eso de cómo sacar el área real. Esto también es muy simplecito y va a salir al tiro. Vean que nosotros lo que hemos hecho es estimar con cuadritos y uno dijo, pucha, saber cuál es el área real de mi cuenca, no quiero saber el área con cuadritos. ¿Cómo saco el área real? Pues es bien simplecito hacer como estimar ese área real. Entonces miren que ahí tenemos ahí ustedes simplemente tienen en su, creo, o no les dio, me parece que no les dio. Me parece que sí les dio. Resulta que siempre que tienen una carta topográfica, siempre tienen, sí les dio, ¿no? Miren que en la parte superior, y eso igual lo vieron en topografía, también lo vieron en informática, pero bueno, ahí para recordar un poco, tienen estas coordenadas, ¿no? Es algo fácil que podrías darles es la escala, nos ayudaría más rápido para calcular el área real, pero si no les da el área, la escala, pues esta información de las coordenadas nos ayudarían a determinar esto de la escala. Entonces, miren que ahí, imaginen que, bueno, ahí es un esquema un poquito más simplecito, ahí está la cuenca. Y ahí están las coordenadas, ¿no? En este caso teníamos de 10.000 a 11.000, ese era como que el paso de esta coordenada. Ahí está el área y ahí estaba, por ejemplo, una curva isoyeta y un área estimada. Y uno dice, pues yo quiero saber el área real, no quiero saber esa área estimada. ¿Cómo determino ese área real? Si tienes escala, se va a hacer un poquito más simple. Y si no tienes escala, vamos a tener que usar esta informacioncita de las coordenadas, como te había comentado. Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea? Simplemente yo lo primero que hice acá fue determinar ese pasito, ¿no? Entre 10.000 y 11.000, mi paso era de 1.000 metros, por ejemplo. Normalmente les dan en metros, ¿no? 10.000, 11.000 metros. Y mi paso era de 1.000 metros. Esos 1.000 metros podría llegar a equivaler, si es equivalente a 1 kilómetro. Y ya con esto me va a servir para encontrar este área real. Algo que también necesito es agarrar este mismo mapa topográfico. Y lo que ustedes necesitan es medir con su reglita. Yo para mi ejemplo dije, a ver, voy a agarrar mi cuadrito y este cuadrito, este ladito, pues mide 1 centímetro. Oh, qué bárbaro, está muy bien. Pero ¿qué tal si mide 2 centímetros? La idea es la misma. Con esto que te voy a explicar en un momento, la idea es la misma. Pero en este caso, para mi ejemplo, es 1 centímetro. Entonces dije, ya, bueno, necesito escala. Para mí, en este caso, 1 centímetro, pues equivale a esta distancia de 1.000 metros, que es igual a 1 kilómetro. Ya con eso ya saqué pues mi escala, ¿no? Y dije, en 1 centímetro tengo 1 kilómetro, podríamos representarlo de esta forma un poquito más conocida, que son los planitos.
pero ya esto me sirve como escala. Entonces ahí tenemos de 1 centímetro a 1 kilómetro, o es lo mismo decir en 1 centímetro tengo 1000 metros, de 2 centímetros, bueno, no hay problema, en 2 centímetros tengo 1000 metros, ya la idea es la misma. Acá, por ejemplo, lo que yo hice fue llevarlo a centímetros y decir 1000 centímetros lo llevo a centímetros y es algo equivalente. En 1 centímetro tengo 100.000 centímetros, ¿no? Ya, una vez que simplemente esto es para recordar un poquito de las escalas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que yo requiero acá? Otra vez, partimos acá. Voy a usar un poco lo que es el... no, Paint, no requiero Paint. Aquí está, vamos a trabajar con esto. Bueno, a ver, volvamos acá, hagamos un poquito de... nos detendremos acá. Digo, ok, entonces ya sé cuál es mi escala. Yo sé que mi escala es 1 centímetro, 1 kilómetro, equivalente a 1 kilómetro, con esta información que de partida yo saqué y también tenía de la carta. ¿Qué es lo que puedo decir? Simplemente lo que puedo hacer es elevarlo al cuadrado. Aquí está, lo elevé al cuadrado. Y ahora voy a tener en 1 centímetro cuadrado, tengo 1 kilómetro cuadrado. Y eso es lo que yo requiero para hacer esa... para determinar mi área real. Esto es lo que yo requería, esta escala, ¿no? De 1 centímetro cuadrado, 1 kilómetro cuadrado. Con esta información, con esta equivalencia que viene acá, me va a servir para determinar realmente esa área real. Entonces, ¿cuál es la idea? Quiero determinar el área real y acá nuevamente está lo mismo que acá arriba de color azul, 1 centímetro, 1 kilómetro cuadrado. Y recuerden que hace poquito hablamos sobre que el área real de la cuenca, porque eso es lo que queríamos, ¿no? El área real de la cuenca, y los que hicieron cálculos, igual sé que aún lo tienen en la cabeza este número, el área real de la cuenca, bueno, el área de la cuenca estimada por nosotros con nuestros cuadritos y esas cosas, eran 63 centímetros cuadrados. Entonces, a partir de esta escala, yo puedo determinar por regla de 3 simple el área real, así de simple. Entonces, tengo la escala, tengo el área real de la cuenca que son 63 centímetros y con esta escala yo digo cuál es este área real. Está como valorcito como que X, ¿no? ¿Cuál es esa área real de la cuenca? Entonces, por regla de 3 simple ya puedo determinar esa área real. Entonces aquí empiezo a hacer este simple calculito, despejo la variable X que es de mi interés y para este caso que resulta ser algo un poquito obvio, pero bueno, nuestra área real, por regla de 3 simple, tenemos de 63 kilómetros cuadrados. En este caso, miren que aquí tenemos un área de 10 centímetros cuadrados. Igual podríamos determinar con la escala que ya determinamos acá de partida, podríamos determinar esa área real, ¿no? Con una regla de 3 simple, en este caso, usando esta misma idea, pues yo creo que va a ser 10 kilómetros cuadrados igual. En resumen, podemos, con la escala que tenemos en un mapa topográfico, también podemos determinar ese área real de la cuenca. Y como les muestro en pantalla, por ejemplo, podemos determinar el área, ¿no? Bueno, alguien tal vez podría decirme, medio que no te la creo, aunque no parece tan difícil, o sea, trabajar con regla de 3 simple. Me gustaría más a mí trabajar con las ecuaciones de topografía. Recuerdan que en topografía trabajamos con nos formularon una ecuación y uno puede decir, a mí me parece más confiable o yo quisiera más usar esa ecuación de escalas que trabajaba en topografía. Entonces yo te digo, pues podríamos trabajar también con eso, no hay problema. Recuerden la fórmula que teníamos en topografía era como, no, aquí está, pilas, aquí está. No sé por qué me fui ahí abajo. Pensé que la de abajo era. Entonces, esta es la formulita que usábamos en topografía. ¿Recuerdan la escala que se les daba o el ingeniero o el auxiliar? Y les decía, para trabajar escalas es la medida real sobre la medida dibujada y con eso ustedes pueden calcular la medida real sobre la medida del papel o la medida dibujada. Entonces, para nosotros, podemos usar igual esta y tendremos que llegar a esta misma idea, que como les digo, es una simple regla de 3 simple. Y decimos, a ver, si voy a usar la ecuación de topografía, esta área dibujada pues tendría que ser la área que yo he estimado en mi papel. Y recuerdo que mi área estimada en mi papel era 63 centímetros cuadrados. Esta medida real, pues ahora, transformándola un poquito, que tampoco tiene mucha ciencia, sería el área real. Está bien. Entonces, uso esta misma idea
el área real es la que yo quiero. La escala, ¿dónde está la escala? Pues aquí está, ¿no? En un centímetro tenía 1 kilómetro cuadrado, entonces acá pongo 1 kilómetro cuadrado y determinando el área total, pues simplemente, acá no sé por qué puse 63 centímetros cuadrados. Sería 63 kilómetros cuadrados usando igual la ecuación de topografía. No, me parece que acá, justamente acá, de acá me viene para acá, me parece por el espacio. Entonces, a ver, decimos fórmula. Aquí está, ¿no? La escala era 1 kilómetro cuadrado. El área real es la que yo quiero y aquí está el área dibujada en el papel, 63 centímetros cuadrados. Sí, exacto, es lo que hice. Aquí está el área total o el área real, que es 63 kilómetros cuadrados. Y como ahí les muestro en la flechita, pues haciendo con regla de 3 o haciendo con la ecuación de topografía, que es muy conocida por ustedes, el resultado pues va a ser el mismo. Y de esa forma, pues podemos determinar el área real, que tal vez algunos me decían que quieren determinar, ¿no? El área real. Entonces ya sabemos determinar precipitación por esos promedios, sabemos calcular el área real y lo que a continuación viene, pero bueno, ya están trabajando lo que es tránsito, pero algo que nos interesa, les había dicho, es, por ejemplo, determinar esto del caudal máximo. A partir de ahora, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar esos modelitos matemáticos, ecuaciones, modelos hidrológicos para determinar el caudal máximo. Hay una cuestión muy trabajada por ustedes y que yo también ya estoy muy, como que un poco aburrido de ver esta ecuación, porque es muy trabajada debido a su simplicidad. Es para determinar ese caudal máximo, es el método racional, que no se preocupen, ustedes también lo van a ver. Sino que esta vez les comenté a los chicos que les hablé un poquito de esto, porque cuando usamos, por ejemplo, y esto ayuda a determinar ese caudal máximo, una fórmula empírica, por cierto, necesitamos el área real y ya sabemos cómo determinar el área real. Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos determinar el caudal máximo, obviamente que también tiene sus algunas condiciones para usarla, pero esta es la ecuación que más van a trabajar y va a ser muy familiar para ustedes porque lo van a trabajar en sanitaria, lo van a trabajar también para el diseño de carreteras, lo trabajan bastante. De ahí que es una ecuación muy conocida. Pero algo que necesitan y también para otras ecuaciones realmente es eso del área real y ya sabemos cómo determinar el área real. Y este valorcito ese es un coeficiente de descubrimiento que va a estar en función al tipo de suelo. Si se dan cuenta, si tendríamos un suelo del tipo asfalto, pues le daríamos un coeficiente de escurrimiento igual a 1. Es como un coeficiente que nos va a determinar cuánta permeabilidad tiene el suelo. Más o menos por ahí va. Tenemos valores tabulados para diferentes tipos de suelo y por eso de ahí que hacer un ejemplo bien simplecito y decía, si tenemos ahí como que un asfalto, el coeficiente de escurrimiento sería igual a 1. Suelos como que muy permeables, o sea que llegan hacia el aporte subterráneo, como se empiezan a bajar. Este coeficiente de escurrimiento va a ser menor a 1 y de esa forma hacemos ese arreglo, ¿no? Sobre este valorcito de la intensidad no voy a comentar mucho porque lo vamos a ver a mejor detalle en estas últimas clases, pero ya podemos ver que de algún modo no parece tan complicado querer usar este método racional para determinar esto del caudal máximo. Bueno, de esta forma podemos, les mostré sobre la precipitación espacial, la determinación del área real y un poquito sobre esto nuevamente enfocándonos, ¿no? Como el de las determinaciones de caudales. Bien, entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Lo que yo voy a hacer ahora en este momento es de que me parecía tal vez, no, pero yo sé que van a estar cansados, tal vez más tardecita, de aquí a 1 hora o 2 horas, nos arranquemos con lo que es de tránsito. Siento que me voy a retrasar. Nos arranquemos con tránsito de avenidas. Hay un amigo que es el José. José nos está ayudando, sé que nos está ayudando con la grabación y bueno, ahí les voy explicando a detalle, ¿no? Todo lo que pasamos hoy, pero de todos modos voy a tratar de cambiar un poquito eso de nuestras clases. Son medio que muy pesadas y sé que está un poco mal eso. Ya que los tengo así, como pueden ver, elaborados, pues voy a tratar de hacer otro, ¿no? Para que
les pueda servir mucho mejor, sea más beneficioso para ustedes, si en caso quisieran repasar algo, pero tratar de hacer un poco más corto. Y bueno, eso por mi parte. No sé ustedes qué dicen, no sé si tienen alguna duda de esto de sobre la precipitación promedio espacial, alguna observación que tengan. Preguntas. El otro temita que nos falta hacer ahora en este momento es el de tránsito. Esto, lo de tránsito también es muy regio, la verdad. Pero me parece que lo podríamos ver tal vez para una próxima clase. Pensé que lo iba a hacer más rápido, pero no lo acabamos, ¿no? Esto es lo que nos toca ver. Esto lo del tránsito de avenidas. Y bueno, me parece que va a ser muy pesado que lo veamos ahora. No sé si podríamos verlo hoy por la tarde o lo dejamos nomás para la otra clase. Por mí está súper, solamente que van a pasar este martes, luego al otro sábado, y me parece que nos va a querer pisar el tiempo, pero a ver, bueno, con los que podamos, pues me parece que en la tarde sería bueno pasar. ¿Qué dicen los demás? ¿O no van a poder tal vez? Bueno, entonces nos vemos para el próximo sábado nomás. Pues chicos, métanle duro. Listo, entonces no creo que tengan preguntas sobre la presentación promedio, ¿no? Me parece que no. Espero que les haya podido ayudar. De todos modos, apenas salgamos de la clase, yo se los envío el PDF. Y así es simple como se los mostré nomás, es esto de la presentación promedio. Mañana pasaremos a UCI. Mañana es domingo. A ver, ¿quiénes más podrían pasar mañana, domingo? No quiere nadie para hacer clases. Bueno, Mañana, no estamos... Ya. Pasemos entonces mañana domingo por la tarde, por la noche, por la mañana. ¿Por qué horario les parece? Porque después de todo solamente nosotros estamos en clase, ¿no? Una minoría, no somos una gran mayoría, ¿no? Con los chicos que estamos pasando. Mañana, ¿a qué hora les parece? Dándoles prioridad a los que siempre vienen, ¿no? Por la mañana. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué te parece por la mañana? Está bien, Auxi, mañana por la mañana. Listo, entonces mañana por la mañana nos vemos a las 8, me parece, 8 a 9, ¿les parece bien? Pues entre 8 y 9 que les mande el enlace. A las 8, Auxi. A las 8, Auxi. Listo, entonces mañana nos vemos a las 8. Ya vamos a empezar con lo que es tránsito de avenidas. Y no se olviden que hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, hasta las 12 de la noche, 11:59, hasta las